el que me invites a participar en algo de la institución que tanto quiero, pues me da mucho gusto y gran satisfacción, y con mucho gusto trataré de compartir algo de lo que he vivido durante tantos años después de la primera generación, porque en aquel tiempo pues todos éramos, bueno, no todos, yo estaba muy joven, en aquel tiempo tenía 37 años. Para mí fue algo muy importante porque el grupo que se logró formar en ese entonces pues era muy grande, creo que éramos 83, y había pues, todas las edades, ¿no? Había, yo creo que, el más joven era Tomás López Rocha, creo que tenía 28 años en ese tiempo, de Calzado Canadá todavía. La única mujer, Sandra López, la hermana de Tomás, que participó también en el programa. Bueno, pero ellos, digamos, Tomás era el joven, el más joven. Habíamos unos que íbamos subiendo en edad y llegábamos a personas como don Pepe Plasencia, el papá de los Plasencia, de Pepe, que también después hizo, bueno, y de todos, de Jaime Enrique, etcétera, ¿no? Estuvo Adolf Horn, que el ex cónsul de Estados Unidos en Guadalajara, que tenía el Lados Bing. Estuvo, aunque él estuvo un poco entrando y saliendo, don Jorge Dip, un empresario también de Guadalajara, gente importante. Y bueno, hay otros personajes que yo admiro mucho, como don Carlos Gutiérrez Nieto, que, bueno, pues es un ejemplo en Guadalajara de empresa, de honestidad, de seriedad, de sencillez, de humildad. Creo que hubo grandes personas en la formación de este grupo. La verdad es que pues íbamos a aprender lo que nos decían los maestros del IPADE, por un lado, pero también lo que ya sabemos, la participación de todos los participantes, los alumnos del IPADE, que verdaderamente enriquecen las reuniones, les dan sabor, les dan una gran calidad, y bueno, y la amistad que se desarrolla ahí con todos los participantes y con los maestros es verdaderamente muy, muy importante. También en aquel tiempo contamos con una persona que creo que hizo una labor muy, muy buena, Jaime Garza, que en paz descanse. Porque la primera sesión del IPADE, la primera generación, sesionábamos en el Hotel Camino Real, aquí en Guadalajara. En el Salón Camichín se rentaba un salón. Era impresionante porque cada semana bueno, teníamos unos sillones verdaderamente buenos, ejecutivos, yo creo que eran con terciopelo, etcétera, madera, terciopelo, muy elegantes, muy bonitos. Y Jaime se encargaba de que todos creo que eran los martes de la tarde y miércoles en la mañana, llegaban los sillones envueltos en fieltro, sin un golpe, sin nada, los ponían, los quitaban la funda y el día siguiente, a la hora de terminar la sesión, los retiraban. Era algo muy bonito porque veías el cariño con que se Jaime Garza todo eso. Y eso nos llamaba la atención a todos y bueno, nos jalaba a cuidar las cosas, que es una cosa muy importante en todo el IPADE y en toda la idiosincrasia de las personas que participan y que participamos en estos cursos. O sea, son experiencias muy, muy bonitas, independientemente de todo el acervo que adquirimos ahí en cuanto a todos los casos, el estudio de los casos, las diferentes opiniones, cómo participa cada quien y cómo piensa diferente cada quien. Eso es muy importante. Y bueno, creo que la experiencia lo demuestra, o más bien dicho, lo que vivimos nosotros en el primer curso demuestra que es una gran cosa el IPADE, que es una maravilla como lo han sabido llevar, porque no ha decaído. Gracias a Dios ha ido a más. Del hijo nació la mamá, que es la UP. O sea, primero fue el IPADE y luego la UP. Me tocó participar también cuando se adquirió la casa esa de Ciudad Granja. Para mala fortuna la adquirimos en dólares y a los poquitos días de haberla adquirida fue por allá
yo creo que fue en el 82, debe de haber sido. Se devaluó la moneda y la deuda se fue para arriba. Pero bueno, es historia y aquí estamos. Se tuvo la sede ahí en Ciudad Granja por muchos años, en los cuales, pues bueno, yo creo que todo el mundo convivió, disfrutó, aprendió, conoció gente, algo que creo que todos lo hicimos. Bueno, tanto en los cursos como en las continuidades, porque es muy importante la continuidad, ¿no?, de los cursos del IPADE. Y bueno, ha sido una gran cosa. La verdad, ahorita yo no sé cuántos alumnos han pasado aquí en Guadalajara por el IPADE, pero yo creo que ya es una gran cantidad en todos estos años, ¿no? Fíjate que una cosa bien importante es el saber que sí puedes dejar de trabajar una tarde y una mañana y no pasa nada. Fíjate que para mí fue una gran experiencia. Bueno, mi historia de trabajo pues tiene muchos años, más de lo que creo que se puede imaginar, porque yo empecé a trabajar en 1955 en un banco. Yo iba a cumplir 16 años. O sea que tenía un buen rato trabajando y nos dábamos unas matadas cuando yo empecé a trabajar. Yo de menos de 16 años trabajaba todos los días de 9 de la mañana a 1 de la mañana, muchísimo trabajo. Y toda mi vida fue como pensar que trabajar y trabajar y trabajar era muy importante. Y sí lo es. Pero no nomás son horas, hombre. También tiene que haber mucha cabeza, mucha inteligencia para planear, para ver lo que puedes hacer, lo que debes hacer. Y una de las cosas que yo, bueno, para empezar así de entrada, voy a dejar de trabajar una tarde y una mañana. En el año, yo en el año de 77, o sea, octubre de 77, yo me independicé. Yo fui director de una financiera aquí en Guadalajara, en una financiera local. Y en el 77 me independicé y abrí una casa de bolsa asociado con unas personas de México. Y estaba en la época más bollante de la bolsa que puedas haberte imaginado. Yo no sé, tenía una cantidad de trabajo y todo dependía mucho del teléfono. No había celulares. O sea, que yo tenía que atender a mis clientes por teléfono porque pues estaba empezando. Fíjate, de octubre a noviembre, diciembre, enero, tenía 3 meses de haber abierto la casa de bolsa. Y fue un valor el que tuve de ir a invertir una tarde, es que era una tarde y una mañana. Pero yo lo que hacía era que me sentaba en la primera banca, en la primera silla de la entrada ahí del salón, y en cuanto terminaba la clase me salía a hablar por teléfono. Al final del curso, por cierto que un muy buen amigo, Gabriel Fernández, que en paz descanse, se le ocurrió organizar algo que no sé si sigue, que fue la Olimpiada de los participantes, y se ofreció un auricular de oro al que más hubiera hablado por teléfono en el curso, y fui yo, me lo gané, sin duda. Y luego era el oro, luego la plata era la pestaña de plata para Pepe Plasencia, que era el que más se dormía en las clases, y la galleta de bronce para Sandra López, que era la que más comía galletas O sea, había cosas muy divertidas, aparte de todo lo que era el trabajo. Bueno, pero me preguntabas, ¿qué es lo primero? Aprender a que puedes dejar de trabajar, que no eres tan indispensable. Puedes delegar y tienes que delegar. Yo a partir de ahí aprendí mucho a delegar, porque inmediatamente después de eso tomé otro curso de otra cosa, que también tenía que dedicar terminando me tomé. Y ya desde ahí pues yo aprendí a que sí puedo dejar de trabajar para aprender más cosas, que además te ayudan a ser mejor en tu trabajo, ¿no? Entonces aprendes mucho de todo, porque todo depende de como quieras, ¿no? Fui monitor de mi grupo y tuve la fortuna de que el vicemonitor de mi grupo era Adolf Horn, y también estaba Pepe Plasencia en mi grupo. O sea, personas mayores eran los que estaban ahí.
Tenemos no me acuerdo si era diputado o senador, Alfonso Méndez. Bueno, éramos 10, muchos ya fallecieron, todos estos ya fallecieron. ¿Quién más estaba en el grupo? Estaba Polo Mutio, también otro empresario de aquí de Guadalajara que tenía Ferreterías Calzada, Chino Vázquez Arroyo. Ay, Dios mío, muchos, un grupo. Éramos un montón. Pero ¿qué te puedo decir? ¿Qué me dejó la gran experiencia de poder, la otra, trabajar en equipo? Trabajar en equipo, enseñarte a identificar los problemas de la empresa, a no confundir los hechos con las suposiciones. Para mí eso era algo así como que, parece que es muy sencillo no decirlo. Decir es que muchas veces nos vamos con suposiciones y no con hechos. Entonces creo que es muy importante. Eso fue algo muy importante que yo aprendí. Y bueno, la capacidad de síntesis y oír las demás opiniones. Porque es muy importante lo que opinan los demás. Bueno, cuando haces el desayuno primero con tu grupo de 10 o los que sean, pues hay las primeras 10 versiones del mismo caso diferentes. Y luego cada grupo que se junta, pues tiene sus diferentes opiniones. Y cuando hay la plenaria, pues ahí sí se hace extraordinario, ¿no? Oír opiniones extraordinarias de la gente, otras no tan buenas, pero oís de todo y aprendes mucho. Bueno, mira, yo creo que la influencia que tiene el IPADE como escuela de negocios es muy grande. El sistema que usa es extraordinario. Y bueno, y tiene una cosa que no dejemos, yo no quisiera dejar de mencionar, que es de dónde viene todo esto. Es el carisma que tiene del que fue el fundador de toda la idea de la UP, del IES, etcétera, que es San José María Escrivá. Yo creo que eso es definitivo, o sea, se nota, se siente. Yo te puedo decir, yo ya era miembro del Opus Dei desde entonces. Es algo que yo me incorporé al Opus Dei en 1970. Acabo de cumplir 45 años. Fue unos meses antes de casarme. Entonces, ese carisma influido, ¿cómo influye en el IPADE? Suavemente, no, porque no hay nada escrito, pero sí se ve en los maestros esa manera de enseñar, de respetar, de oír y de oír cada barbaridad que, bueno, a veces deberían de desesperarse y no se desesperan. Entonces, por ejemplo, pues yo quise mucho a Carlos Llano, que en paz descanse. Fue una persona que, además de quererla mucho, le aprendí mucho. Yo tuve la oportunidad de convivir con él bastante. Yo fui 8 años presidente de la Junta de Gobierno de la UP, allá en México, y entonces de él aprendí muchas cosas, que entre otras, muy importantes, la humildad. Una humildad extraordinaria la de Carlos, que verdaderamente es apabullante. Te voy a platicar un hecho que no sé si venga al caso, pero te lo voy a platicar. Cuando me invitaron a ser miembro del presidente de la Junta de Gobierno, yo la verdad estaba hasta acá de trabajo. Era presidente del grupo financiero, casi acabamos de comprar banco, teníamos el banco, la casa de bolsa, la arrendadora, el factoring. Entonces yo fui con Carlos y le digo, oye Carlos, no la mueles, le dije, estoy tapado de trabajo, no tengo tiempo. Me dice, por eso te invitamos. Si estuvieras de flojo no te hubiéramos invitado. Le digo, bueno, esa fue una muy buena, ¿qué te diré? Un empuje que me dio, que dijo, bueno, está bien, ya, me desarmaste. Pero la otra muestra de humildad es que yo iba mucho a México, entonces yo siempre he vivido en Guadalajara, iba 3 días a la semana a México durante 30 y tantos años. Y bueno, la primera oportunidad que necesité hablar con Carlos de asuntos de la UP y de todo el IPADE, etcétera, le hablé a Carlos y le digo, oye Carlos, necesito verte, ¿cuándo me puedes dar una cita? No, me dice, no me digas eso.
tú dime cuándo me puedes recibir. Carlos, no me digas eso. Sí, güey, yo voy a ir a ver. Pues a partir de ese día, cuando yo quería verlo, él iba a ver. O sea, esas pruebas de cariño. Y la verdad, fue muy padre esa época, convivir con Carlos y con el mismo Alberto Pacheco. Don Alberto Pacheco, yo también lo quise mucho, Alberto Pacheco. Yo creo que se aprende mucho de muchas gentes, de muchos ex profesores del IPADE, ya muchos han fallecido, otros siguen ahí, ya pues jubilados, pero yo creo que la calidad de las personas que había y que sigue habiendo es extraordinaria. Entonces, ¿qué puede salir de lo bueno? Pues solo bueno. Un árbol bueno tiene que dar frutos buenos. Yo creo que lo que ha crecido el IPADE, lo que nos ha demostrado que es el IPADE, o sea, los que lo conocemos desde su raíz, pues creo que es lo que ha hecho que los demás lo quieran. Hay cantidad de gente que se pelea por entrar. Digo, y no es tanto porque el número de personas sea demasiado. En un curso, por ejemplo, a lo mejor hay más capacidad, pero la calidad es muy importante. La selección de los participantes es muy importante. Entonces, porque eso es lo que más enriquece, ¿no? El que se le pueda aprender a otro. Es una pregunta muy difícil. Siendo muy fácil, es muy difícil de contestar. Yo te diría que es un gran empresario. En el sentido, no es el que ha hecho las grandes empresas, pero las que ha hecho las ha hecho bien. A la gente que ha formado, a sus hijos, hijas, sus hijas, se ha formado muy bien. Él siempre se ha preocupado por los demás, no por él, sino por los demás. Es una persona que cuando da todo. Y él se ha dado. Toda su vida. Yo he tenido experiencias muy bonitas con él. Él, más que nada como amigo. Porque cuando he necesitado de que me apoyen en algo, con consejos, con ideas, verdaderamente es impresionante. Es impresionante su manera de ser, su manera de actuar, su desprendimiento, su magnanimidad. Tú lo ves ahorita a sus 80 y que tendrá ya 88 años. Lo ves que está ya en una situación de salud muy delicada, etcétera, pero no se raja, no se hace para atrás, siempre está puesto, firme, bien arreglado, todo muy bien, es una persona admirable y su negocio es muy bien. Somos socios ahorita en un negocio que lo compramos hace 6-7 años, de Minos, la librería, la editorial. Él y yo somos los que estamos ahí en ese. Pero es increíble a su edad la claridad de mente que tiene. Es impresionante. Nosotros tenemos juntas periódicas y vemos. Yo cuando nos anunciamos le dije, Carlos, tú eres el presidente. No, tú eres el presidente. Yo soy el presidente del consejo. Es impresionante. Verdaderamente es una delicia estar conjuntas con él. Digo, porque la verdad es que tiene buenas opiniones, está al tanto de todo, tiene creatividad. Digo, tú dices, bueno, una persona de esa edad ya como que ya debería de estar en su camita, ¿no? Pues no, temprano lo ves trabajando y no deja. Y es muy previsor, es una gente muy previsora. Nunca ha dejado que los problemas lo rebasen. Siempre los enfrenta, que esa es una gran cosa de él. Y yo creo que su visión de lo que es el IPADE, o la visión de lo que es el IPADE, él la tuvo perfectamente clara desde el principio. Él estuvo en el grupo fundador del IPADE en México. Ellos fueron a hablar con San José María de la fundación del IPADE, les dijo lo que era. Y la verdad es que para participar en el IPADE como fundador,
o que después, si puedes apoyar en algo, lo apoyes, etcétera, lo tienes que hacer sin egoísmo, sin esperar nada a cambio. O sea, y Carlos ha sido ese. Ha dado sin esperar nada a cambio. Siempre ese es el espíritu de Carlos, como, te diría, como miembro de una comunidad empresarial, como promotor importante del IPADE, de la UP y de todo eso, porque él nunca ha buscado ahí. Y no te digo que es una persona que sea blandita en los negocios, es una persona firme, va por los negocios que sean rentables y no afloja, no deja a la gente que no trabaje, que se dedica a holgazanear, los apoya, los ayuda a los que trabajan y a los que no, para afuera. O sea, es una gente verdaderamente muy completa, muy completa, muy honrado. Yo sé mil cosas de él que desgraciadamente no puedo comentar, pero verdaderamente tiene una manera de ser que ya la quisiéramos todos. Te comentaba hace rato, es un santo ese hombre. Fíjate que lo simpático de todo esto es que tú usaste ahorita un término, la UP albergó al IPADE, cuando la realidad es que el IPADE albergó a la UP. Sí. Y hay un dicho muy viejo que dice que quien a tu casa vendrá, que de ella te sacará. Y esa fue la UP. La UP creció tanto, gracias a Dios, que llegó un momento en que bueno, el que ya no cabía era el IPADE, el que albergó a la UP ya no cabía. Entonces, bueno, eran dos opciones, o se va la UP o se va el IPADE. Y era, pues, objetivamente era más fácil mover al IPADE. Y surgieron varias opciones. Cuando yo dejé de ser presidente de la Junta de Gobierno, el que entró en mi lugar fue Carlos García Arce. Y Carlos es muy amigo mío, esa es otra gran persona, un muy amigo, muy querido también, muy esforzado, también que tiene una salud ahorita muy deteriorada, pero que no deja de estar presente, es una gente maravillosa. Y bueno, pues nos veíamos con mucha frecuencia, ahora nos vemos menos por su enfermedad, pues que ya está un poquito aislado, pero nos veíamos mucho, y cuando él era el presidente de la Junta de Gobierno ya, y yo había dejado de serlo, pues él traía la idea de donar una superficie para el IPADE en unos terrenos que tienen ahí, pues en la carretera de Tezistán. Y dos platicando le digo un día, oye Carlos, yo creo que para el IPADE mejor que allá por Tezistán no me parece que sea muy buena zona para el IPADE. Y se me ocurrió decirle, ¿por qué no en el río? Y empezamos a platicar, y así, en pláticas, y pues se hizo. Y bueno, pues creo que fue algo padre porque todo se dio. Yo les dije, bueno, pues vamos viendo que tenga superficie suficiente el IPADE para que no batalle en un futuro. Y bueno, pues hoy tienen 3 hectáreas ahí, en donde creo que hay espacio suficiente para muchos años. Entonces, nació de pláticas así con Carlos García Arce y tu servidor. Y bueno, pues gracias también a la generosidad de Carlos, pues se hizo el IPADE, se lograron muy buenas colaboraciones. Bueno, por ejemplo, el proyecto fue donado por los Gómez Vázquez Aldana, se formó un patronato para la construcción, se consiguieron muy buenos donativos. Desgraciadamente se atravesó la crisis económica que empezó en el 2008. Y que muchos donativos que pues estaban ya comprometidos, mucha gente tuvo que medio pararse un poquito en eso. Y eso ha tardado para que se acabe el 100% del IPADE. Pero ahí va. Y con el favor de Dios se va a terminar. Yo lo veo extraordinario. Porque, bueno, yo vi de niño los tranvías cruzar por el centro de Guadalajara. Que de niños poníamos las corcholatas de refrescos en las vías del
tranvía y las aplastaba. Y luego hacías unos zumbadores con un hilo. No sé si tú llegaste a usarlos de niño, yo creo que no. Pero bueno, era el Guadalajara de hace 70 años. No había edificios, puras casas. Había casas. Guadalajara era una ciudad muy plana, sin grandes edificios. Hoy es una ciudad que cada vez hay más edificios y cada vez va a haber más. Mi mujer se enoja mucho por el tráfico. Digo, vieja, digo, ni te preocupes, va a crecer más. Esto no lo para nadie. Yo creo que a Guadalajara no la para nadie en este momento. Está en un momento en que la gente quiere hacer más, y no nomás la local, está viniendo mucha gente de fuera, a hacer negocios, no a gozar de Guadalajara. Mucha gente piensa que los de Guadalajara somos medio flojos, porque hay gente... Es gente de trabajo. Y yo creo que no es. Digo, está mal catalogada porque, bueno, hay de todo, ¿no? Por supuesto. Pero tú vas a los clubes de golf, al club de golf más, pues el más, que tiene más socios y más historia, Guadalajara, el Country Club. Hombre, hay una mesa de 10, de 15 gentes que van a hacer ejercicio en la mañana y luego se quedan a desayunar. Y los que los ven piensan que son una bola de flojos. Pero no es cierto. Bueno, van temprano, hacen ejercicio, se bañan, desayunan. Pero como que crea una imagen de flojera. Pero no es cierto. Cada vez hay gente que trabaja más eficientemente, se prepara más. Antes era casi... Bueno, era rarísimo ver alguien que tuviera una maestría aquí en Guadalajara. Y no hace tanto, 30, 35 años. Gente con maestrías era muy pocos, que hablaran inglés muy pocos. Hoy no. Hoy hay muchísimos jóvenes y ya no tan jóvenes que tienen maestrías, doctorados. Se siguen yendo y siguen mandando a sus hijos. Entonces, pues todo esto tiene que traer más y más y más. Vienen negocios de fuera cada vez más. ¿Promovidos por quién? Pues por las gentes de aquí. Y yo creo que cada vez va a crecer más. Y ahí es donde el IPADE tiene que hacer mucho. Tiene mucho campo de acción. También aquí los negocios familiares son muy importantes. Y el IPADE ha tomado una primacía en eso, en crear cursos para decirle cómo hacerle a las empresas familia que se institucionalicen para que puedan seguir después de la segunda y de la tercera generación, ¿no? Yo creo que ahí es donde hay un campo muy importante para el IPADE, entre otros, el de asesorar cada vez más a las empresas familia, que creo que cada vez están haciendo más institucionales, ¿no? Digo, también, claro, a todos los empresarios. Claro que hay gente que dice, no, yo estoy muy viejo para hacer el IPADE. Yo les platico de los que fueron mis compañeros del IPADE, como Adolf Horn, como don Pepe Plasencia, como Jorge Dip, como muchos. Pues ya gentes mayores y que estaban, estudiaban y participaban y todo. Pues es padrísimo eso. Y lo pienso, no me acordaba de eso, pero sí, definitivamente. Es que para los jóvenes sirve mucho. Pero de repente los jóvenes tienen ideas extraordinarias. Me invitaron a ser monitor de la primera generación del MEDEX, yo creo. Digo, hace, pues, ¿qué hará? 10 años, una cosa así, no me acuerdo. Y padrísimo, después de tantos años, ir de monitor de jóvenes, padrísimo. Pero jóvenes que me platicaban, eran hombres y mujeres, yo creo que en el grupo que yo monitoreaba éramos 7 hombres y 3 mujeres, o algo así. Eran 7 hombres y 3 mujeres, o 4, no me acuerdo. Pero platicaban, se levantaban a las 5 de la mañana a estudiar. Digo, y eso demuestra que hay voluntad, porque tenían que entrar a trabajar, porque ya les daban, muchos eran dueños de empresa, otros eran ejecutivos y otros, pues, ejecutivos menos importantes, pero todos con mucho esfuerzo, porque ahí sí hay calificaciones, no como en el AD 1 y el AD 2, ¿no? Que te puedes hacer tonto, pero ahí sí. Y yo creo que todo eso es bien importante. Hay mucha gente que ya ha pasado por el
MEDEX, por el MEDE, por el AD1 y qué ha hecho el AD2 después. En fin, yo creo que hay mucho que se puede ir aprendiendo. Además, los casos han evolucionado. Eso es otra cosa. Cada vez, digo, eso se actualiza permanentemente, ¿no? No está estudiado como con un mismo libro de texto toda la vida, ¿no? Precisamente yo creo que ahí está el quid. Y que la idea de San José María siempre fue, o siempre nos transmitió, y lo sigue transmitiendo a través de sus escritos y de los que los han sucedido, la idea de que hay que hacer las cosas bien. Porque, bueno, él decía, tú ofrécele tu trabajo a Dios para que lo hagas bien. Porque tú no le puedes ofrecer a Dios algo mal hecho. Y si tú haces las cosas bien, van a salir bien y vas a tener buenos resultados. O sea, el tener éxito, yo creo que es una consecuencia de hacer las cosas bien. Si tú no trabajas, si haces chapuza, si haces trampa, en fin, pues las cosas no se dan. Hay que hacer con rectitud de intención las cosas, ofrecerlas a Dios. Digo, inclusive los no católicos, porque hay no católicos en el IPADE que han aprendido mucho y que siguen estando identificados con el IPADE. En mi grupo había judíos, que todavía acabamos de tener una reunión de mi grupo la semana pasada, una comida, nos seguimos juntando. Y bueno, pues ahorita que yo me acuerdo, todavía quedan 2 judíos, pero eran, no sé, 6, 7 judíos en nuestro grupo, y era extraordinario la interacción que había con ellos, con una manera de pensar diferente, pero al final de cuentas era lo mismo, o sea, el pensar bien, el actuar bien, bueno, cuando menos de palabra, no sé a la hora de la hora, pero yo creo que el que no actuó bien no tuvo éxito, y el que actúa bien, y no por el hecho de decir que yo le pido mucho a Dios y por eso no, hay que hacer las cosas bien humanamente, y ya si las ofreces a Dios y le das un valor sobrenatural, pues es otra cosa, digo, muy importante, pero para tener éxito, y yo creo que en eso el IPADE es muy bueno, en como ir permeando, porque no es que te pongan una inyección de comportamiento bueno, sino que se te va filtrando desde arriba hasta abajo. Y creo que la gente le va ayudando a pensar bien, y le ayuda a cambiar, te ayuda a decir a qué debes dedicar bien tu tiempo, dale tu tiempo a tu familia, divídelo bien, divide en 5 partes tu tiempo, ¿a quién le vas a dar tu tiempo? Pues le tienes que dar tu tiempo, bueno, pues lo primero es Dios, lo segundo tu familia, tu trabajo, tu diversión, digo, porque no puedes no tener un tiempo libre, un tiempo de diversión, y tu estudio, preparación. Si no te preparas, eres obsoleto. Y el IPADE yo creo que lo que te ayuda es a que no te obsoletices, a que estés actual, siempre, si quieres. Digo, porque eso de decir, no, yo estoy muy viejo, ya no tengo nada que hacer, tengo que aprender, no es cierto. Y ese pensamiento yo lo he visto en muchos de mis ex compañeros y de los que veo que todavía siguen en el IPADE. Desgraciadamente, pues como que todos quisieran ir a las continuidades y de repente hacen decide y no van. Pero yo creo que es una cosa muy importante tomar el curso e ir a las continuidades, ¿no? Yo creo que todo eso es muy favorecedor para que en tu vida profesional tengas éxito, en tu vida familiar. Y tú mismo, que vivas mejor, que sepas cómo tener una muy buena calidad de vida integralmente, ¿no? Pues mira, hay cosas que son muy simpáticas, que me gustan, digo, porque sigo platico con jóvenes. Por ejemplo, con el más joven que platico mucho es con mi nieto, que tiene 12 años. Y es increíble lo importante que es platicar con los jóvenes. Con mi nieto me paso horas platicando, él me pregunta muchas cosas, que para él pues todo es nuevo, ¿no? Pero a los jóvenes que estudien, que se preparen, pero que no nada más vean
cuáles son los negocios que hay que hacer, lo que viene en el futuro, que hay que verlo, por supuesto que hay que verlo, toda la tecnología, que es lo que está de moda, que bla, 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 bla. Pero también que la historia es muy importante. Que vean cuáles han sido los errores que se han cometido en el pasado. Que los hemos cometido todos. Yo creo que no hay un empresario que no se haya equivocado. Porque de las equivocaciones es donde se aprende. Y si estudiamos el pasado, si el pasado estoy hablando no nomás de los últimos 10 años, 20 años, 30 años, hasta miría historia, la historia de México, la historia, algo que nos diga en qué se han equivocado los pueblos, los países, las personas, eso es bien importante. En el IPADE se da una idea de todo eso, pero yo creo que si yo a mí me dijeras qué recomendaría es eso, que vean en qué se han equivocado o en qué nos hemos equivocado los viejos, los mayores. A mí ni me gusta decir viejo, pero los mayores, ¿en qué nos hemos equivocado? ¿Qué ha pasado en el país? Esto que está pasando ahorita, que el peso se fue de 15 a 17 pesos, pues para muchos jóvenes es un trauma. Pues que se vayan al 82, que se vayan al 76, que se vayan a los cracks de la bolsa, etcétera, ¿no? Ha habido muchas crisis, y no nomás en México, en todo el mundo. Entonces, el que lee, bueno, puede prever lo que va a pasar. No por ser adivino, pero los errores se repiten. Un poco diferentes en su causa o en su origen, pero se repiten. Hay errores y errores. Hay errores que son del Estado, del país, luego de la zona y luego del mundo, como el mundial que partió del 2008, ¿no? Esa crisis mundial es tremenda. Bueno, yo creo que lo más, a lo mejor parece una perogrullada, pero ese no aflojar el paso, no decir ya la hicimos, no es ponerse a contemplar los éxitos, sino ver para adelante. Lo hecho está. O sea, las generaciones que vengan ya van a encontrar una gran cantidad de cosas ya hechas. Pero el chiste es que no se queden ahí, que no se duerman. Hay que seguir, o sea, sobre lo que ya está, hay que seguir construyendo. Eso yo creo que es bien importante. Yo creo que la preparación que están teniendo los actuales profesores, directores del IPADE, es muy importante, cada vez es mejor. Están mucho más preparados los de hoy que los de antes. Los de antes tienen otro tipo de enseñanzas. El otro día, bueno, tú estuviste en ella y diste una plática al respecto cuando se dio la cátedra de Carlos Llano. Hablar de una persona como Carlos Llano, un gran filósofo, ya lo mencioné yo hace rato ya, para no repetir, pero es una persona a la que había que aprenderle mucho. Sin embargo, pues Carlos Llano ya murió. Nos deja una gran cantidad de experiencia, hay que leer sus libros, hay que leer todo lo que hizo, cómo vivió, su humildad, su sencillez, su sabiduría, cómo la transmitía, cómo no era egoísta, todo eso. Yo creo que ese dar, el que todos los que están enseñando en el IPADE estén dispuestos a dar que es su conocimiento, lo que aprenden, su experiencia, a ayudar a la gente a que sepa participar en equipo. Y bueno, obviamente eso ya es material más institucional, que estén detectando permanentemente cuáles son los casos importantes que hay que estar estudiando y que estén dando una educación integral para personas que ya no son jóvenes, que ya están muchos de haber salido de la universidad o sin haber ido a la universidad, que eso es lo padre, que cualquiera puede entrar ahí al IPA. No cualquiera, pero vamos, no necesita tener grados académicos ni nada de eso, porque sino es gente que tenga deseos de superarse en su empresa y de superar a sus gentes. Yo creo que una cosa que creo que yo no la oigo, a lo mejor estoy mal, es que la idea que existía era que el dueño de la empresa, el director de la empresa, lo que fuera,
tomar el IPADE y luego los que siguen abajo de él. Él tomaba el AD2 y los otros el AD1 y bueno, y luego el MEDEX y todo. Eso es bien importante, para que todos piensen de la misma manera. Porque si no, el director trae una mentalidad y los otros, sus empleados traen otra, o el dueño. O al revés, si la toma el de abajo y el de arriba, no, pues no sé. No. Yo creo que hay que mover mucho esa idea de que todos los miembros ejecutivos importantes de una empresa sean ex-IPADES, ¿no? Y además de que le da mucho material, mucha materia prima al IPADE, ¿no? De que vaya más gente de todos los niveles. Yo creo que eso es una forma tal vez pero yo creo que la base que hay para construir es inmensa. Hay mucho que hacer. Si nosotros, yo me ponía a pensar cuando yo era presidente de la Junta de Gobierno, que decía, bueno, ¿cuántos años tiene la UP? ¿Cuántos años tiene Harvard? ¿Cuántos años tiene Stanford? ¿Cuántos años tienen las universidades? Estamos hablando de siglos. Entonces, los primeros 100 años de la UP todavía no se dan. Los primeros 100 años del IPADE todavía no se dan. Entonces, está aquí, bueno, nosotros, ustedes, pues, los iniciadores de unas instituciones que van a permanecer por siglos. Eso es lo que hay que hacer. Que no se falle en que se utilicen los cimientos para que no se resquebraje con el tiempo, ¿no? Estar siempre actuales y tener siempre gente buena. Yo digo, no sé. En primer lugar, bueno, yo de ninguna manera quiero que me den las gracias, al contrario. Yo creo que es una gran satisfacción el ver que esté ahí la sede del IPADE. Yo a las personas que llevo muy seguido gentes ahí, se impresionan verdaderamente de lo que es el IPADE. Muchos no lo conocen, pues no sé, se impactan inclusive con todo lo que es el IPADE, y ya cuando les platicas y todo lo demás. Entonces yo creo que hay que aprovecharlo, seguir empujando y bueno, y lo que algo que me preguntabas al principio, estamos a punto de que se detone mucho más ya el río, y que pues una parte de que se detone en forma importante el río es que el IPADE también se beneficie de ese crecimiento que vaya teniendo el río, porque la ciudad, repito, no la va a tener nadie, ¿eh? Se están haciendo grandes cosas, ya empezaron el paso a desnivel ahí en el Technology Park, y hay otro que está por hacerse. De hecho, se iba a iniciar otro paso a desnivel ya, pero les faltó el dinero ahorita por el fin del cambio de gobierno, pero los gobiernos municipales. Y bueno, pero yo creo que si vemos una fotografía de cuando se empezó el río y el IPADE ahorita, de todo lo que ha avanzado, la cuestión de comunicación, de las vías de comunicación, digo, ha ido mejorando muchísimo y cada vez va a ir mejor. Tiene que crecer la ciudad para allá. Están haciendo muchísimas cosas que van a mejorar mucho la zona. Y además el IPADE tiene que beneficiarse de eso. Y todos. Claro. Bueno, yo diría que es mi complemento profesional para, no, sería una presunción decir para perfeccionar, pero para ser mejor. Perfeccionar no, pero sí para tender a ser lo más perfecto posible, o sea, en mi vida profesional. Porque creo que eso es lo más importante que puede uno aprender en el IPADE. El que aprendes muchísimo y no está en ningún libro de texto. Lo que comentaba, el trabajo en equipo, el estudiar, el analizar, el sintetizar, el diferenciar entre hechos y suposición. Todo eso, tenerlo metido en la cabeza, parece muy fácil decirlo, pero al actuarlo. O sea, bueno, pero existe en una palabra, ya me fui largo. En una palabra yo creo que es la ayuda para ser mejor, para tratar de tender a ser más. No, la perfección se oye chocante, de decir, pues ser mejor simplemente.